a entrar de lleno. Hubieron algunos que saludé, otros que no, pero ya habrá tiempo para eso en el seminario de estas 5 semanas. Los temas que me tocan a mí sobre el evangelio en la era digital son tratar el desafío y la esencia del evangelio. Y también el segundo tema, que será para la segunda hora, tiene que ver con lo que es las ventajas y las desventajas de los medios digitales. Así que arrancamos entonces con el primer tema, que tiene que ver con el desafío y la esencia de lo que es el evangelio. Yo meditaba en esto y pensaba sobre cómo entender este desafío. Y claramente, cuando nos enfrentamos a cualquier desafío, debemos primeramente saber que tenemos que entender cuál es el desafío que damos a un cambio en el futuro, pero basado en la historia de lo que ha sucedido o ha venido sucediendo. No se puede pensar en el futuro, hacer algún cambio en el presente sin tomar en cuenta el pasado. Entonces, obligatoriamente tenemos que ver lo que es la historia, o sea, el evangelio, su historia y la comunicación. Y es la única manera de poder nosotros entender lo que Dios nos está llamando a hacer ahora y lo que en el futuro estamos como resultado. Muy bien. Así que yo quisiera comenzar con una sencilla pregunta, y es, ¿dónde se originó el lenguaje hablado? Vamos a hablar de lo digital, pero no podemos hablar de lo digital sin primero buscar en la historia el origen del lenguaje hablado. Y obviamente nosotros como creyentes, que basamos todas nuestras convicciones en la palabra de Dios, siempre nos vamos a las Escrituras y tendríamos que irnos a Génesis capítulo 1, versículo 3, donde claramente dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y subrayen la palabra ahí que dice dijo. Es la primera vez que se habla en la Biblia, y quien habla es Dios. El hombre todavía no existía, no había sido creado. Dios todavía no ha hecho al ser humano, y él habla. O sea que el lenguaje hablado se origina en Dios. Y eso es muy importante, porque a partir de ahí comienza la historia del lenguaje hablado en el tiempo y en el espacio. Génesis capítulo 3, versículo 23, dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora bien, volvemos de nuevo a ver por segunda vez esta palabra dijo, pero no en los labios de Dios, sino en los de Adán. Lo que quiere decir eso es que por primera vez vemos al hombre hablando en el huerto cuando él ve a su compañera. Dios crea al hombre y le da el don del lenguaje hablado, y pudiéramos llamarle la tecnología del lenguaje hablado, porque es la primera vez que vemos este medio y esta forma de expresión. Fíjense, más luego en la historia, y voy a hacer un pequeño recorrido a través de la historia para que podamos comprender esto mejor. Vemos
lo que es la evolución de la escritura, porque aquello que se hablaba se comenzó a transcribir y vemos el origen de la escritura. La mayoría de los expertos concuerdan en que el origen y los inicios de la escritura se sitúan por ahí por Mesopotamia y en unas tablas arcaicas encontradas en las ciudades sumerias y cerca de lo que es el Tigris y el Éufrates. Ahora, es difícil fechar o datar esto, pero se considera que pertenece a un periodo entre los años 3400 y 3200 antes de Cristo. Y sean pacientes, porque necesito explicarles esto para que vean cómo esta tecnología, pudiéramos llamarle, ha ido creciendo exponencialmente a través de la historia hasta el día de hoy y ver cuál es nuestro desafío, ¿verdad? Ahora bien, entre los años 27 antes de Cristo y el 180 después de Cristo ocurren tres eventos que fueron orquestados soberanamente por Dios, que aumentaron enormemente la posibilidad de la propagación del evangelio. El primero de ellos es la Pax Romana o la paz romana. ¿Y qué es esto? La paz romana es sencillo, es la paz internacional que impuso Roma y aportó por primera vez una estabilidad en todo el imperio y en el mundo de aquel entonces. Y por 200 años, oigan bien, contando de los días, la zona del Mediterráneo disfrutó de una época relativamente pacífica. Y hay cierta obra de consulta que quiero leerle que dice, nunca antes en la historia había existido un periodo de tranquilidad que durara tanto y nunca más se viviría una época de paz tan permanente entre tantas personas. ¿Verdad? También hay otro libro de referencia que dice, no hubo probablemente periodo de la historia del mundo que mejor se adaptara para recibir al naciente cristianismo que el siglo I. Allá por el siglo II, los cristianos comenzaron a sostener que la divina providencia había preparado al mundo para el advenimiento del cristianismo. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean, el evangelio, cómo es introducido en una época de paz y donde no habían guerras que lo impidieran. Ahora bien, esta paz no servía para nada si no había una forma de que el evangelio llegara a los diferentes lugares. Y por eso vemos que entonces los romanos, soberanamente Dios los mueve a construir caminos y los cristianos se benefician de estas calzadas romanas y hicieron más de 80,000 kilómetros de calzada que conectaban prácticamente todas las provincias de Roma. Y eso es interesante, pero que del lenguaje, yo les dije que habían tres cosas, tres eventos que sucedieron simultáneamente en ese periodo y lapso de tiempo. Pues el idioma fue el griego, la unidad lingüística que hubo. Y aquí volvemos de nuevo a nuestro tema del lenguaje hablado. Y ya en escritura también. Y ahora lo vemos en un idioma que se volvió universal y todas las congregaciones de aquel entonces, iglesias pudieron tener en común, ¿verdad? Y gracias a eso a las conquistas de Alejandro Magno. Ahora bien, es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. O sea que Dios hace las cosas en un tiempo señalado y había un tiempo señalado para él enviar a su Hijo. No fue cuando fue la escritura
inventada en los años 3200 antes de Cristo, sino precisamente en ese periodo de Pax Romana, de carreteras que unían a las diferentes provincias y ciudades, y donde existía un lenguaje en común que era el griego koiné. Qué interesante. Y yo encuentro que Dios siempre hace las cosas en la plenitud de los tiempos. Y ahora mismo estamos viviendo un tiempo señalado por Dios para algo, y nosotros estamos siendo desafiados de una manera increíble con estas herramientas que tenemos ahora. Ahora, fácilmente podemos ignorarlas o decir es muy incómodo o decir yo no voy a usarlas, pero estaremos perdiendo de vista lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de este medio. Vamos a continuar. Si continuamos en la historia, veremos que hacia después de 1500 años ya del Imperio Romano, Dios en su soberanía entonces proporciona una nueva tecnología para el avance del evangelio de una manera masiva. Y existe una fecha clave y es 1440. Es el año que por fin se atribuye de una manera oficial la invención de la imprenta. La imprenta por parte del alemán Johannes Gutenberg, el más conocido como padre de la imprenta. Y eso fue crucial en ese momento. Lutero le llamó a la imprenta el acto de gracia más elevado y extremo de Dios por el cual se impulsa el evangelio. Oigan bien, la imprenta no existía y existió precisamente, fue descubierta y cómo utilizarla y mejorar lo que había como comunicación en ese tiempo por causa de este descubrimiento. El evangelio se expande en los tiempos de la Reforma. Vuelvo a repetir, Lutero lo vio como un acto de gracia y nosotros tenemos que ver esta tecnología y estos medios digitales, esta era digital, como un acto de gracia de Dios, con un propósito. Y nosotros, los creyentes, sabemos que el propósito es seguir cumpliendo la gran comisión. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Oigan bien. Después de esto, vemos a Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y 17 días después, estas 95 tesis, más un sinfín de número de folletos y documentos que él escribió, son impresos. O sea que a Lutero le favoreció el avance tecnológico y a nosotros también nos va a favorecer. De hecho, ya nos está favoreciendo. Toda Europa fue de una manera impactada a través de la reproducción masiva de lo que él comenzó a escribir. O sea que gracias a la imprenta vemos que se produjeron miles de estos folletos y libros de Lutero. La imprenta empujó a Lutero de la oscuridad teológica al escenario nacional, y no solamente nacional, sino internacional. Y es precisamente eso lo que está haciendo Dios con cada iglesia ahora que acepta el reto y el desafío que tiene en sus manos. Después de esto, vemos avances tecnológicos en la historia de la comunicación, pero estos ocurren ya hacia los años 1948. Es allí donde se sientan las bases de la digitalización, como vemos en la gráfica. Más luego, vemos que después que Claude Shannon introduce esta teoría de información, entonces en el 73 Estados Unidos crea la primera red de ordenadores como respuesta
al primer satélite que Rusia lanzó hacía 16 años. Quizás muchos de ustedes no estaban nacidos aún, pero ya la tecnología estaba avanzando. 10 años después, en el 1983, Estados Unidos decide separar el sector civil, o sea, nosotros, del militar en materia de ordenadores, computadoras. O sea, que vemos ya que no solamente la milicia tiene estas facilidades y recursos y herramientas, sino también que los civiles tienen poco a poco acceso a ellas. En el 1989, Sir Tim Berners-Lee establece la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP que tanto vemos. Esto ocurre en el 1989. Más luego, en el 1991, vemos que se crea el primer sitio web de la historia. Estamos hablando de 30 años casi atrás. Para entonces, en el 1994, fundarse el consorcio de World Wide Web, que es WWW. Y eso es lo que usted tiene que poner para poder accesar a cualquier página o a cualquier sitio. Entonces, en un lapso de algunos casi 50 años, vemos un avance tecnológico increíble comparado con lo que había sucedido hasta el momento. Y ahora sí van a estar más al día cuando les muestre la siguiente gráfica. Y es que en el 2007, Steve Jobs presenta el iPhone del mundo, el iPhone al mundo, marcando el comienzo de una revolución como ninguna otra tecnológica de teléfonos inteligentes, internet móvil, y este es el primer iPhone, 2007. Ahora bien, no se detiene ahí. La era digital continúa avanzando de una manera asombrosa y vemos en el 2012 cómo Facebook alcanza el hito de 1.000 millones de usuarios. El ritmo de los avances tecnológicos de comunicación sigue acelerándose exponencialmente. Esta es la transformación digital que nosotros hoy estamos experimentando y no podemos estar ajenos a ello. Esta no es una fase. La era digital llegó para quedarse. Ahora bien, ¿qué va a hacer la iglesia al respecto? Pues yo creo, y el Centro de Entrenamiento Ministerial Charis cree, que hay un desafío. El desafío que enfrenta la iglesia de hoy. Pues desde Pentecostés, la iglesia existe en una pluralidad de culturas en las que ha venido proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia ha venido utilizando la cultura para articular y manifestar lo más claramente posible la venida del reino que ha comenzado en el espacio y en el tiempo. Y la iglesia ha sintetizado todos los aspectos de la cultura, es decir, el idioma, la filosofía, el arte, la ciencia, el derecho, la música, la arquitectura, todo eso para ofrecer el evangelio inmutable de la persona de Jesucristo. Tú y yo no podemos estar ignorantes a que hoy nosotros tenemos una herramienta en los medios digitales para llevar eso a cabo. Ahora bien, hay algo que viene sucediendo y yo estoy con el teólogo alemán Helmut Dickl,
Él dijo, el evangelio debe ser enviado constantemente a una nueva dirección, ya que su receptor está cambiando repetidamente su lugar de residencia. Esta es una observación, pero muy desafiante, pero verdadera, sobre la naturaleza de la misión y el evangelismo. Y Pablo entendió y usó la tecnología dominante de su tiempo. ¿Y cuál era? La escritura. Él escribió cartas y a través de esto su ministerio tuvo un legado, dejó un legado en el mundo y un legado que impactó de manera duradera. Nosotros también estamos siendo desafiados a utilizar lo que tenemos en la mano, ¿verdad? Pero sabemos una cosa y es que el lenguaje y el medio de comunicación son tan importantes como la ubicación de aquellos con quienes deseamos comunicarnos. Eso es así. Y los cristianos y la iglesia en todas las épocas tienen que hacer algunos arreglos y cambios necesarios para comunicar eficazmente el evangelio a una población en movimiento. A donde se encuentre la gente, ahí nosotros tenemos que llegar. Y la realidad es que hoy en día se encuentran una gran multitud de personas en las redes digitales. Y si el mundo ha experimentado un cambio en la comunicación, la iglesia también debe evaluar cómo se está comunicando este mensaje, el mensaje más importante de todos los tiempos, el evangelio. No podemos estar fuera de los medios digitales. En Marcos capítulo 2, versículo 22, dice Jesús, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué verdad tan profunda. La iglesia tiene que reconocer que el vino nuevo o las nuevas formas de comunicación exigen odres nuevos. La iglesia debe adoptar nuevas formas de comunicación con el fin de dar su mensaje, un mayor potencial para un mayor alcance en todo el mundo. Como hicieron las cartas de Pablo que transformaron y construyeron la iglesia primitiva de aquel entonces. Y como hizo la prensa de Gutenberg, que transformó la iglesia en la época de la Reforma. Ahora el Internet nos está desafiando a cada uno de nosotros como persona, como creyentes, como individuos, pero también como iglesia, a involucrarnos en el mundo de esta manera. Fíjense, algo más. Tenemos el Internet y las redes sociales hoy en día y creo que son las técnicas de comunicación más importantes de nuestro tiempo. ¿Y por qué yo digo eso? Sencillo. Porque el consumidor medio pasa casi la mitad de su día interactuando con medios digitales. Voy a volver a repetirle ese dato. El consumidor medio, oiga bien, pasa casi la mitad de su día interactuando con algunos de estos medios digitales. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Justin Wise en su libro The Social Church
A Theology of Digital Communication. Para traducirles a los que no son de habla inglesa, el título es La Iglesia Social, una teología de la comunicación digital. Muy buen libro. Él dice, nos enfrentamos a uno de los mayores cambios en la comunicación humana en la historia del mundo. Esto no es una hipérbole. Las redes sociales han hecho que literalmente todos los componentes básicos de la sociedad se adapten. Las redes sociales son una pequeña manifestación visible en la punta del iceberg del cambio al que nos enfrentamos. Y es que en la actualidad, mis hermanos, hay 5.9 mil millones de suscriptores a celulares, solamente a celulares. Y eso lo que significa es 87% de la población mundial tiene una suscripción a celular. Una iglesia entonces conectada a través de plataformas digitales va a tener la capacidad de saber lo que está sucediendo en el mundo, pero también en su comunidad y en la vida de cada uno de sus miembros. Y no podemos estar ajenos a eso, definitivamente. Déjeme definirle lo que es una red social, porque estamos al punto de entrar en lo que es la esencia del evangelio. Después de yo mostrarles el avance tecnológico de la comunicación desde Génesis hasta nuestros días, ahora, y de nosotros ver que estamos siendo desafiados con este asunto de la era digital, tenemos que tener en cuenta la esencia del evangelio. Pero antes de eso, definamos lo que es red social. Una red social se puede definir como un grupo de personas interconectadas entre sí con el propósito de comunicarse. O sea, poner en común conocimientos, integrar diferentes tipos de comunidades y cooperar o hacer cosas en conjunto. Eso es una red social, y las redes sociales son equivalentes, podríamos decir, al mercado de la época de Jesús. Se predicaba en los lados, en las plazas, donde estaba la gente. Es decir, sin lugar a dudas que hoy la gente se encuentra en las redes sociales. El 87% de la humanidad se encuentra en las redes sociales. El mercado en aquel entonces era donde estaba la gente, y allí entonces Jesús ejercía su ministerio. Entonces nosotros no podemos obviar esta realidad y saber que tenemos un ministerio que realizar en las redes sociales. Y si las personas están en línea, las iglesias también tienen que estar en línea. La iglesia menospreciar, ignorar o desechar la tecnología, o como algunas iglesias hacen, la demonizan. En cambio, tenemos que hacer la tecnología nuestra aliada, sí, nuestra compañera, y trabajar en conjunto con ella. Y debe claramente utilizarse para el beneficio de la obra del Señor y para la gloria de Dios. Amén. Hablemos un poco acerca de la esencia del evangelio, y presten mucha atención a esto. La esencia del evangelio en un mundo cambiante, porque este es otro mundo. Este no es el mundo de los tiempos de Grecia ni Roma, no, ni de los tiempos de Lutero. Este es un mundo totalmente diferente y que cambia a una velocidad increíble.
pero hay algo que no ha cambiado. Y es lo que dice los capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión nunca ha cambiado. Dígalo conmigo, la gran comisión nunca ha cambiado, ni cambiará. La gran comisión. Oigan, ahora bien, algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta es que dice id, y por eso lo ven en rojo ahí, id. Las dos palabras clave ahí para mí, para esta conferencia, es id y el evangelio. Id, el evangelio. Ahora bien, los detalles sobre cómo debían ir, porque dice id por todo el mundo, pero los detalles de cómo debían ir, los discípulos no lo recibieron. Qué interesante. Solamente les dijo id, pero no le dijo cómo. ¿Y por qué Jesús no le dijo cómo? Porque iban a ir de diferentes maneras, de diferentes formas, utilizando diferentes medios a través de los tiempos. Y precisamente hoy estamos viendo una manera más y diferente de ir por todo el mundo. Literalmente podemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura por medio de las plataformas digitales. El Espíritu Santo vino y guió a cada individuo en aquel momento y lo continúa haciendo y le enseña cómo cumplir con su parte de la gran comisión. Pablo lo cumplió con los medios que tenía. Nosotros tenemos un desafío, un challenge, y tenemos que cumplir la gran comisión con los medios que Dios nos ha provisto. A cada persona se le dio un don y luego esa persona usó ese don. Y a través de ese individuo, Dios llegó a las personas. Y asimismo tenemos que pedirle al Señor hoy en día que nos use con las herramientas que tenemos y los dones que Él nos ha dado. Dios sabía que iba a necesitar una variedad de formas de alcanzar a las personas que Él iba a salvar. Y por eso es que vemos que a medida que van cambiando los tiempos, aunque el mensaje, el evangelio es el mismo, no cambiará. Las formas en que comunicamos este mensaje se van a modificar para llegar a mayor número. Fíjense, para algunos, este pensamiento es aterrador, ¿cierto? Las personas muchas veces igualan un cambio de método a un cambio en el mensaje. Pero el cambiar el método no significa que vamos a cambiar el mensaje. El mensaje va a seguir siendo el mismo. La esencia del evangelio no cambiará. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 3 al 5. El apóstol Pablo dice, os declaro el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que apareció. Y que, porque yo traigo este versículo o estos versículos a colación, porque esa es la esencia del evangelio. El mensaje del evangelio es el mismo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día.
O sea, eso no va a cambiar. El evangelio seguirá siempre siendo el mismo, pero hay algo que debemos tener claro. Pero antes de eso, quiero mostrarle otro versículo que es Gálatas capítulo 8, perdón, Gálatas capítulo 1, versículo 8, donde Dios nos advierte sobre alterar la esencia del evangelio. Dice, pero aunque nosotros o un ángel del cielo os predicase un evangelio contrario al que os hemos predicado, sea maldito. Algunas versiones dicen sea anatema, que es lo mismo. O sea que Dios nos advierte de no alterar la esencia del evangelio. El evangelio no cambia, pero la cultura ha cambiado y seguirá cambiando. A los más tradicionales siempre le va a preocupar que el cambio a métodos de métodos convencionales sean cambiados a no convencionales, se pierda quizás la identidad en el camino de lo que es el evangelio o un creyente. Pero nosotros no tenemos que temer a eso, porque el hacer cambios en cuanto a métodos nunca debe implicar cambiar la esencia del evangelio. Sin embargo, la progresión de la tecnología y la información que tenemos ahora pueden sumarse a métodos que quizás utilizaban anteriormente. No quiere decir que vamos a desechar los métodos antiguos. Ellos todavía, muchos de ellos están vigentes. Pero así como ya no tenemos cassettes, o le quedan algunos por ahí en su casa, o así como ya los mismos CDs, están, los discos compactos están siendo reemplazados. Asimismo, también hay cosas que van quedando atrás y tenemos que ir adaptándonos a los nuevos métodos y formas de comunicar en un evangelio que nunca perderá su esencia. Siempre será el mismo, pero podrá ser canalizado a través de estos medios. Así que siéntase confiado de que Dios está en el asunto. Aunque se nos hace difíciles los cambios, Dios nos ayudará, así como ayudó a cada uno de los creyentes a través de la historia cumplir la gran comisión. Las formas tradicionales de evangelismo no deben de ninguna manera archivarse, sino que, como acabo de decir, debemos utilizarla. Estos métodos de evangelismo digital vienen a ser adiciones, repito, para compartir el amor del Señor. Escúcheme un momento. Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Entonces, la razón por la que no podemos deshacernos de los métodos evangelísticos, hermanos, convencionales, es porque sencillamente hay partes del mundo en que todavía se utilizan, donde quizás no han llegado toda esta tecnología y todavía hay gente que necesita el libro impreso en vez del libro en PDF digital. O sea que debemos siempre considerar los métodos y la tecnología anterior, porque nos puede servir en cualquier momento para aquellas personas que no tienen disponible la tecnología de ahora. Y
vuelvo y repito, no podemos ignorar los métodos digitales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vamos a un break. Espero que esta primera sesión haya sido de edificación para sus vidas, y puedan siempre recordar la historia de la comunicación y cómo es introducido el evangelio en medio de todos estos cambios de tecnología en la comunicación hasta el día de hoy, y cómo somos desafiados a utilizar estos métodos con la ayuda del Señor, estos recursos y herramientas, sin alterar ni cambiar la esencia del evangelio, para así cumplir la gran comisión. Nos vemos en unos minutos. La Perfecto. coordinadora, coordinador. Perfecto, pastor. Hermanos, vamos a tener ahora un receso de 10 minutos y a las 8:05 estaremos acá de regreso. Por favor, seamos puntuales, vayan, tomen un poquito de agua y en 10 minutos aquí nos vemos. No lo voy a mutear. Bendiciones para todos. Así que aprovechen estos minutos. Los que quieran hablar, aprovechense ahora, ya que cuando empiece la sesión no podremos estar hablando.
Dios te bendiga, José Miguel. Hey, Donny, Dios te guarde, ¿todo bien? Bien. Solo que tengo todo esto puesto, Ah, entrando y saliendo, sí. Me he dado cuenta. y tengo que salir otra vez, ahora, otra vez. Doni, Dios le bendiga. bendiciones, mi niño. Ay, madre, Dios me la bendiga mucho. ¿Cómo está usted? Dios me lo bendiga, corazón. ¿Todo bien? Bien, aquí que ando tapadito, que tengo que otra vez. Ni lo conocía. Aquí Ay, estoy. qué bueno verle, qué bueno que está Estamos de conectado. lejos, pero cerca en el amor de Cristo. Así mismo es. Cuídeseme mucho por Muy allá. interesante, muy interesante. Sí, muy interesante, así es. Sí. Muy ¿Y buen usted cómo seminario, está? muy ¿Y su mamá necesario cómo para está? estos tiempos. Mami está bien, aquí está escuchando también al lado mío. Ah, me la Ay, sí, saluda. un saludito, mami, a Doni. Ay, ¿cómo estás? Bien, Silvia, Dios me la bendiga. Se ve, pero poquito. Ay, Ok. Sí, para si terminamos a tiempo. Aunque yo tengo 10 minutos más, debido a que comenzamos 10 minutos atrasados, pero es posible que terminemos a tiempo. Pues nada, yo espero que todos estén de regreso. Sí, La memoria. aquí estamos, Antonio. Comenzamos hablando acerca de lo que era el Evangelio, la historia, la comunicación, y vimos a través de la historia cómo ha ocurrido este avance tecnológico y ha habido diferentes medios para expandir el Evangelio por causa de este avance de lengua hablada, este lenguaje hablado, a escritura, a entonces la imprenta y más luego entonces lo que es ya todos estos medios digitales que tenemos hoy en día. Con la mitad de la población mundial en línea, como la tenemos ahora, adoptar medios tecnológicos para ayudar a difundir el mensaje de salvación no solo es una buena idea, sino que es algo necesario. Ya no es una buena idea, es una necesidad. Y los métodos de comunicación están cambiando con cada periodo de tiempo pasa en la historia de la humanidad, como lo hemos visto y como lo veremos. A lo largo de la Biblia, incluso Dios mismo alteró la forma en que se comunicaba al mundo, a su pueblo específicamente. Mientras se aparecía a algunos cara a cara, como lo hizo con Moisés, o en visiones y sueños, como lo hizo con José y otros más que fueron recibieron visiones como Ezequiel. Se comunicaba con otros a través de los profetas, que eran sus portavoces. Se comunicaba a través de los sacerdotes, de ángeles, pergaminos. Incluso Dios escribió en una ocasión su mensaje en la pared, en tablas de piedra también lo hizo, como fueron los 10 mandamientos. O sea que Dios utilizó y utiliza todas las herramientas y recursos que Él tiene a disposición para comunicarse a nosotros. De tal manera que Hebreos dice que habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad?, a los padres por los profetas en otros tiempos, ahora nos habla a través del Hijo, es la palabra encarnada. O sea que Dios, su máxima expresión de comunicación ha sido en la persona
de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios ha hablado de todas formas. O sea que nosotros no debemos temer a este desafío que tenemos en las manos ahora de utilizar estas herramientas para llevar el evangelio. La tecnología es un regalo de Dios. Y aunque yo no los pueda escuchar, dígalo ahí. La tecnología es un regalo de Dios, no es del diablo, es de Dios. Es de Dios. La usamos claramente cuando la usamos para el florecimiento de la humanidad. Pero la nueva tecnología es simplemente una colección de nuevas herramientas que inventamos, compartimos y usamos para hacer que las cosas fluyan y funcionen más rápido y sin problemas. Como por ejemplo ahora, estamos llegando a diferentes partes del mundo a través de esta tecnología, de este medio llega. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora bien, la tecnología facilita lo que nosotros hacemos, pero no podrá nunca responder a nuestras preguntas más profundas. Voy a volver a repetir esto, porque no podemos endiosar la tecnología. La tecnología facilita la forma en que hacemos las cosas, pero nunca podrá responder esas preguntas más profundas que tiene el ser humano. Específicamente la tecnología no puede responder a estas cuatro. ¿Cuáles? Bueno, preguntas como ¿quién soy? Olvídense, usted puede poner una computadora ahí y no te va a contestar. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Es la segunda pregunta. ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Eso tampoco la tecnología puede contestártela. Y una pregunta de evaluación basada en las últimas tres preguntas que acabo de hacer. Y es, ¿lo estoy logrando o estoy fracasando en lo que estoy llamado a hacer? ¿Para qué Dios me puso aquí en este mundo? ¿Quién soy? ¿Estoy logrando o fracasando? O sea que la tecnología no va a responder a estas cuatro preguntas fundamentales de la vida. Nunca. Solamente la escritura, la palabra de Dios, el evangelio puede responder a esas preguntas. Tenemos que tener eso muy claro. Y aquí comenzamos a ver ciertas limitaciones de la tecnología. Y para la iglesia, entonces, el medio que utiliza para transmitir el mensaje del evangelio, tenemos que tenerlo muy claro. Nunca es mayor que el mensaje en sí, pero no deja de ser importante el medio que utilizamos. Y a raíz de esta pandemia, nosotros no estábamos preparados para la pandemia como iglesia. Y Dios en su gracia y su misericordia rápidamente nos ayudó a montar un ministerio de producción que nos colocara en una buena posición en medio de las dificultades que se presentaron a raíz de la pandemia. Utilizando los medios digitales para llegar con el mensaje a los hermanos que no podían congregarse y aún no pueden congregarse, y aquellos que solamente pueden congregarse una o dos veces en el mes por causa del espacio limitado que tenemos. Pero la iglesia Charis pudo, con la gracia del Señor, utilizar los medios para transmitir el mensaje. Ahora bien, en todo esto tenemos que estar claro que hay ventajas y desventajas de los medios digitales. Y este es el segundo tema
de esta noche. Y todos parecemos sentir que para bien o para mal, los medios digitales nos están cambiando. Tanto nuestros hábitos están cambiando, como nuestras relaciones están cambiando. Y todos lo sabemos, aunque quizás no querramos admitirlo, pero lo sabemos, lo sentimos. La realidad es que nosotros parecemos más productivos y sin embargo estamos más muchas veces. Parece que estamos más conectados, pero sin embargo estamos muchas veces más solos. Y eso es lo que está pasando y estamos viendo. Parece que tenemos más conocimiento ahora que tenemos estos medios digitales. Sin embargo, es menos probable que comprendamos el propósito mismo de nuestra vida. Y así se halla la gente hoy en día. Más productivos, más conectados, más conocimiento, pero más distraídos, más solos y sin conocer el propósito en su vida. O sea que eso lo que me dice es que los medios digitales tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Como todas las cosas en la vida, debemos ver los pros y los contras y no idolatrar los medios, sino adorar a aquel que no ha dado todas las cosas. Amén. Entonces, debemos estar claro, pero muy claro en eso. Vamos a ver, antes de ver las desventajas, vamos a ver algunas ventajas de los medios digitales. Número uno, los medios digitales son menos costosos que los materiales impresos. Eso es obvio. Otra cosa que sucede que nos da ventajas con los medios digitales es que se ocultan fácilmente, lo que los hace ideales para países cerrados, donde el evangelio es difícil penetrar. Los medios digitales, pues, se ocultan fácilmente y penetran con mayor facilidad. También los medios digitales son de mayor alcance y hoy lo estamos viendo con esto que estamos haciendo. Mayor alcance. Si yo le hubiese pedido a todos ustedes que están escuchándome ahora que asistieran hoy acá de 7 a 9, es probable que no hubiese tenido la asistencia de cada uno de ustedes. El número hubiese sido quizás más reducido. Simple y llanamente porque muchos de ustedes no tienen las facilidades para llegar hasta acá. Mas, sin embargo, por causa de este medio digital, este recurso digital, puede usted estar escuchándome ahora, pero también puede descargar esta grabación más adelante. El seminario y cientos de veces hacer esto con muchos otros recursos y puede llegar esto a miles y miles de personas, cosa que antes era imposible. Muchas personas que de otra manera no tendrían acceso al evangelio debido al estigma social, si se pudiera llamar así, o prohibiciones legales, pueden llegar a escuchar el mensaje a través de alguna plataforma. Y eso lo ha permitido el Señor en su gracia soberana. Aplicaciones de informática que se han estado creando, especializadas para las iglesias y ministerios, como software de administración para iglesias, software de presentación de letras de adoración, software de estudios bíblicos, un sinnúmero de cosas que facilitan y ayudan a la iglesia hoy en día. Y no quiero entrar muy profundo en esas cosas porque en el seminario es muy probable que oirán otros expositores hablando ya en detalle de ellas. Pero las redes sociales, escúchenme bien,
las redes sociales, el internet, le pueden servir al creyente serio como una herramienta. ¿Para qué? Para hacer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, es un medio por el cual nosotros podemos anunciar las virtudes del que nos llamó. Amén. Así que no dude en utilizarlas porque hay una gran ventaja en hacerlo. Ahora bien, así como hay ventajas, también hay desventajas. Y si bien el uso de la tecnología digital en el mundo e incluso en la vida de los cristianos está aumentando, también estamos viendo algo, y es que la asistencia al templo, a la iglesia, principalmente en Estados Unidos, hay datos de que está descendiendo. Voy a volver a repetir esto. El uso de la tecnología digital en el mundo e incluso en la vida de nosotros como cristianos está aumentando. Pero a la misma vez, la asistencia presencial al templo está descendiendo. La iglesia ahora mismo, al hallarse en las redes y hallarse en estas plataformas online, está enfrentando una guerra de ofertas, podríamos llamarle invisibles, y estamos compitiendo por la atención de los cristianos y de aquellos que no tienen iglesia. O sea que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces estamos tratando de mejorar para que la gente escoja vernos en las plataformas nosotros en vez de otros. Eso es en cuanto a la iglesia y su servicio. Y lamentablemente, esto se está volviendo una competencia por la atención de los cristianos. De modo tal que no era como antes, donde las personas tenían su iglesia e iban a una iglesia, sino que hoy en día el miembro tiene el acceso a estar en muchas iglesias desde su casa. Y eso obviamente tiene sus desventajas en cuanto a la vida espiritual del creyente. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Tanta información y entretenimiento está disponible de modo inmediato que parece que el mundo entero comienza a desarrollar un déficit de atención. Y no es lo mismo cuando estamos presencial a cuando estamos por el medio digital, donde fácilmente somos distraídos, donde somos interrumpidos, donde si queremos dejarlo hasta ahí, podemos dejarlo hasta ahí y no continuar oyendo. Y tenemos como el poder en nuestras manos y donde, diría yo, ejercemos muchas veces dominio propio, cosa que presencial tendríamos que obligatoriamente aguantar hasta el final. Y eso es una desventaja. Incluso, otra cosa es que aun cuando la tecnología facilita la comunicación, puede dificultar la comunidad. Repito, facilita la comunicación, pero dificulta la comunidad.
y me voy a explicar. A pesar de todos los avances que hemos logrado, para nosotros encontrar nuevas y mejores formas de nosotros comunicarnos, no podemos y nunca podremos replicar la comunidad de carne y hueso en línea. Carne y hueso es una cosa y en línea es otra. O sea que siempre tendremos que admitir que una cosa es comunicación y otra cosa es comunidad. En todo caso, el nosotros ver una transmisión en vivo en un servicio en línea, muchas veces solo lo que nos recuerda es lo insuficiente que es la tecnología. Supóngase usted, por ejemplo, yo tengo un hermano en Atlanta. Este hermano que yo tengo en Atlanta, yo puedo llamarlo y verlo FaceTime y hablar con él por causa de la tecnología que existe ahora. Pero después que yo hablo con él, lo que me deja es queriendo más y más verlo en persona. Porque nunca es igual verlos a ustedes en esas pantallitas ahora reducidas, y algunos de ustedes ni lo estoy viendo, que tenerlos presente y poder abrazarlos, poder compartir, poder realmente tener esa comunidad de carne y hueso que es tan necesaria. O sea que, volviendo a decirlo de otra manera, la transmisión en vivo, los podcasts de sermones, los videos, FaceTime, en su mejor forma, todo esto puede mejorar lo que sucede en la comunidad real, pero nunca serán un sustituto. Óigame bien, nunca van a sustituir lo real, aunque esta es nuestra realidad ahora, pero nosotros no importa cuánto lleguemos a depender de estas cosas. Una cosa es comunicación y otra cosa es comunidad. Y la velocidad de la era digital muchas veces también nos lleva a ser personas impacientes. Elegir en la era digital nos ha hecho personas muy superficiales también y nos ha convertido en personas muy individualistas y aisladas. O sea que todas estas cosas son desventajas que ocurren durante esta era digital. La comunidad se ha convertido en una especie de colección de individuos aislados. Usted está allá, yo estoy aquí. Usted está aislado allá y yo estoy aislado acá. Estamos conectados, estamos comunicándonos, pero eso no quita el aislamiento que hay entre nosotros. O sea que nunca debemos confundir conexión, repito, con comunidad. Vivimos una época en la que es también, y esto es otra de las desventajas, escuchen bien esto, es más fácil acceder a un buen contenido. O sea, nunca ha sido más fácil, pero necesitas, como creyente, tú y yo necesitamos más que un buen contenido para ser discipulados y continuar siendo discipulados. Se necesita de cristianos piadosos que estén al lado de nosotros. Y eso no te lo permite de la misma manera la conexión digital. Si bien el contenido de los cristianos puede ayudar en su proceso de discipulado, necesitamos cristianos llenos del Espíritu, de carne y hueso, de la vida real, para
ayudarnos a ser más como Jesús, para poder caminar con ellos. Ahora mismo yo no puedo caminar con ustedes, pero gracias a Dios que tenemos esta comunicación. Lo que le quiero decir en sí es que no existe el discipulado solo digital. Obligatoriamente necesitamos de un discipulado presencial para continuar creciendo. Entre otras cosas, tengo que señalar también en esta última parte de mi exposición algunos peligros que enfrentamos ante las redes sociales. Y para eso tenemos que remontarnos a los tiempos de la Torre de Babel. Y notemos que en los tiempos de Babel, los hombres querían usar esa excelente comunicación que ellos tenían con fines perversos. Es por eso que Dios intervino y le confundió las lenguas. ¿Qué le confundió? La comunicación. Y estropeó su comunicación. Y no porque la comunicación era mala, sino porque el fin que ellos tenían era perverso. O sea que una de las desventajas también de la era digital y de los medios digitales y de las redes sociales y del internet es que no es malo en sí, pero como todas las cosas, utilizarse con fines perversos. Y así sucede con el internet y las redes sociales, aunque Dios no ha intervenido y creo que no intervendrá, debido a que esto de la era digital entiendo que continuará a través de la gran tribulación y será uno de los medios que el anticristo va a utilizar para comunicarse por medio de imagen, como decía Juan en Apocalipsis, a todo el mundo para que le adore y poder tener un control sobre la humanidad por medio de estas herramientas digitales. Pero ya destacamos sus ventajas e importancia, pero tenemos que recalcar al hablar de las desventajas y los peligros, que no debemos ignorar que el diablo ha utilizado esta herramienta también para dañar y perjudicar la sociedad y las vidas, moralmente hablando. Y hay varios peligros que se derivan de las redes sociales. Hemos mencionado algunos, pero también a través de las redes vemos que se pueden difamar a las personas y acosarlas. El creyente tiene que tener mucho cuidado qué escribe, qué dice en las redes, cómo se comunica. No puedo olvidar que es creyente. No podemos difamar a las personas, no podemos acosarlas. Tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos que tener cuidado con las amistades que hacemos a través de las redes, porque hay personas que se hacen pasar por amigos, terminan engañando, estafando, abusando, destruyendo a la persona que utiliza estos medios. También sabemos que las redes son un gran comercio en la exposición de lo que es la pornografía y fomenta el adulterio, la fornicación, las relaciones transitorias. Eso lo sabemos. Otra cosa, las redes y todo lo que es esto de el internet es que el usuario pierde el control del tiempo. ¿Cuánto tiempo no se nos va al creyente que es llamado a redimir el tiempo solamente viendo estas cosas y conectados con tantas cosas hoy en día? Las redes nos absorben el tiempo y si nos absorben el tiempo no podremos cumplir
comisión y no podremos llevar el evangelio como tenemos que hacerlo. Las redes nos hacen personas más irresponsables. Si nosotros querer ser irresponsables en cuanto a nuestro trabajo, irresponsables en cuanto a nuestra familia, irresponsables en muchos sentidos. Tenemos que estar alerta, porque de una manera imperceptible, sin nosotros darnos cuenta, terminamos siendo personas que malgastamos el tiempo, que también es un recurso y una herramienta de Dios, es un don de Dios para nuestras vidas. O sea que el usuario se aleja muchas veces más de esas personas que están cerca, a pesar de que los que están cerca terminan estando más lejos. Sí, me di a entender. También produce en nosotros como una incapacidad de tener relaciones interpersonales. Hay personas que son muy buenos a través de las redes comunicando, pero en persona no saben expresarse. Las redes muchas veces terminan dividiendo la familia. Terminan siendo el centro de la familia. Aún en los momentos de compartir, vemos a la gente con los celulares y conectados, no con aquellos que tiene enfrente de sí, sino con aquellos que están a distancia. Cuántas cosas, ventajas y desventajas. Ahora bien, una última que quiero señalar es una muy importante y es muy peligrosa. Y es que por la forma de ser de las redes, es fácil caer en el pecado de buscar la popularidad y autopromoción. Voy a volver a repetirle esto. Tengan mucho cuidado como creyentes, como líderes, como pastores, si hay pastores escuchando. Los medios digitales, las redes, esta era digital, tenemos que tener cuidado porque fácilmente podemos caer en el pecado de buscar la popularidad y la autopromoción, que no es otra cosa que buscar ser el enfoque de las luces y el centro de atención de las personas con las cuales estamos interactuando. Y el buscar cada día ser más reconocido por lo que hacemos o por lo que no hacemos. También nos lleva muchas veces a buscar el agrado de la gente, de los hombres, el aplauso, las aprobaciones, el like, el me gusta, el favorito, el suscríbete. Y todo eso buscando popularidad y promoción, autopromoción. Tenemos que ser muy cautelosos, porque ese fue el pecado de Satanás, el orgullo, el querer ser promovido, el querer popularidad, el querer autopromoverse. Entonces la pregunta en cuanto a esto es, ¿estás esforzándote por ser reconocido y admirado como líder, como creyente, a través de las redes, como pastor, como iglesia? ¿Eso es lo que buscamos? ¿Cuál es la motivación cuando publicamos algo? Cuando publicamos un artículo, cuando publicamos una foto, cuando publicamos lo que sea. ¿Qué estás buscando con eso? ¿Y qué necesidad hay de decirle a todo el mundo muchas veces cómo te sientes hoy? Realmente, ¿a quiénes le importa? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestro orgullo? ¿De qué nos gloriamos? Gálatas, capítulo 6, versículo 14,
el apóstol Pablo puso muy en claro cuál era su orgullo. Él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta cada vez que escribas o digas algo o hagas algo que tenga que ver con esta era digital. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, estamos muertos para el mundo y el mundo realmente nos ha crucificado a nosotros. Tengamos en cuenta eso como creyentes. No vivimos para la aceptación de este mundo, ni para agradar a los hombres. Si utilizamos estos medios, siempre será para glorificar y para extender el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo con esta cita de John Dyer de este libro que se llama From the Garden to the City, del jardín a la ciudad, redimiendo el poder corrupto de la tecnología. Dice, la tecnología no debería dictar nuestros valores o nuestros métodos. Más bien, debemos utilizar la tecnología a partir de nuestras convicciones y valores. Y cada uno de nosotros debemos estar muy claros en cuáles son nuestras convicciones y valores para poder utilizar la tecnología en un modo que glorifique a Dios y no cambie el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y nos ayude a alcanzar el mayor número de personas en esta era digital. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, te doy muchas gracias en esta hora porque hemos podido ver que tú has estado, Señor, desde un principio involucrado en nuestra cultura humana, no importando los diferentes cambios que han venido sucediendo. Cómo el lenguaje humano ha ido, Señor, perfeccionando el alcance de su comunicación y cómo el evangelio también ha sido mudado a las diferentes residencias donde se encuentra la gente a través de los tiempos. Hoy, la mayoría de la gente, Señor, que no te conoce y aún los que te conocen, se encuentran en los medios digitales. Señor, ayúdanos a nosotros poder llegar a cada uno de ellos de una manera u otra. Oh Padre mío, y te pedimos que utilices nuestros dones, talentos y habilidades para tu gloria, utilizando los medios que por ti, oh Señor, son santificados a la hora de nosotros usarlos, para que todos aquellos que tú has ordenado para salvación, Señor, lleguen al conocimiento de tu bendito evangelio. Te bendecimos, te honramos y te damos las gracias
en esta noche por esta apertura de este seminario que sé que será de gran edificación y que ya está haciéndolo a muchas vidas, y que esto, Señor, continúe bendiciendo por medio de estas herramientas digitales a muchos más hasta que tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Y a los Amén. demás, vale. Amén. Disculpe, que tenemos dos lactos aquí, una al lado de la otra. Pastor, a todos los estudiantes, si tienen alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos que podemos aprovechar. Aquí tenemos todavía a nuestro pastor, así que tenemos un chat aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden igual abrir su micrófono y levante su mano virtual, aquí su mano digital. El pastor le va a estar dando oportunidad a aquellos que quieran hacer una pregunta, y este es el tiempo. ¿Alguno tiene una pregunta que quiera hacer respecto a lo que el pastor estuvo enseñándonos esta noche? Creo que más bien, ¿me escuchan? Buenas noches para todos. Estoy contentísima con el tema de hoy. Una de las cosas que me gustaría escuchar de los participantes es que para ellos, ¿cómo pueden identificar lo que es una desventaja y una ventaja? Es decir, de lo que hemos escuchado hoy, ¿cuáles son esas desventajas que ustedes aprendieron? Me gustaría escuchar, a ver. Pueden quitar el micrófono, pueden autoquitarlo y pueden compartir. Quisiera saber. Dios te bendiga. Amén. Cuando el pastor hablaba, una de las desventajas que podemos ver es sobre la comunicación, la comunión y la comunicación. O sea, el cristiano de hoy en día, que en este proceso de la pandemia, cuando se habla de que usted puede sintonizar varias prédicas en el internet, que tú puedes buscar diferentes mensajes y ahí se puede colar el mensaje desviado de lo que hablaba nuestro pastor, que por eso es que necesitamos la comunidad, o sea, volver a la comunidad a escuchar el mensaje. Como decía, yo tengo un deseo de darle un abrazo, un te amo, un te quiero, ¿cómo estás? ¿Me doy a entender? Entonces creo que esa es una de las desventajas que podemos ver en este proceso que estamos viviendo como iglesia. Es cuanto. Muy bueno, muy bueno. Hay un micrófono como que bueno. Ok. Julio, abre tu micrófono, Julio. Ok, pensé que lo había abierto. Le decía que una de las desventajas que podemos ver hoy en día y que está afectando enormemente es el tiempo. El tiempo que utilizamos, que no aprovechamos de una manera efectiva. Creo que esa es la desventaja número uno, que está afectando al 87% de la humanidad, como dijo el pastor, el mal uso del tiempo en las redes sociales. Sí, eso es muy cierto. Sí. Muy cierto. Eso es cierto. ¿Alguien más? En el mismo orden de Julio, él hablaba sobre el tiempo, pero otra desventaja es que el pastor también aclaró era para qué los usamos y cómo lo usamos. Las ventajas y las desventajas. Antonia. Sobre las ventajas, como estamos usando ahora mismo, que lo estamos haciendo para edificarnos. Y como usted decía,
las comunicaciones son positivas cuando lo usamos a nuestro favor y para hacer cosas positivas. Diferente a las desventajas que son para uno destruir. En las redes ahora mismo hay demasiada destrucción, tanto en los niños, en los viejitos también, porque además lo decimos los niños, porque te dan tanto bombardeo negativo que al final hay muchas confusiones. Es como usted decía, hay muchas iglesias en la casa, pero hay mensajes que todos los mensajes tú no los puedes escuchar. Porque de traerte paz, lo que te traen es confusiones. Entonces, hay que ver las desventajas. Sí. O sea, las redes son buenas siempre y cuando le demos el buen uso. Se necesita para nosotros y para los demás. Amén. Sí, gracias, Antonia. Se necesita cierta madurez y lamentablemente no todo el mundo tiene la misma madurez. El nuevo creyente está expuesto a mucho buen contenido a través de las redes, pero también está expuesto a toda clase de herejías y enseñanzas con un clic. O sea que eso es lo que hace que se dificulte un poquito más. Hay una idea que yo quiero dar y es en cuanto al tiempo. Aun cuando estamos conectados con cosas que tienen que ver con la obra y las cosas del Señor y estudios bíblicos y cuantas cosas, fácilmente también se puede volver una adicción de modo tal, y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Pero si son cosas que pueden edificarnos. Pero sí, cuando todo tiene su tiempo debajo del sol. A veces nos escudamos detrás de eso y no le dedicamos el tiempo a nuestros hijos o a nuestra esposa o al trabajo o a lo que sea que debemos estar haciendo y hacemos, entonces no, pero que yo estuve haciendo algo del Señor, ¿verdad? Pero no, es que todo tiene su tiempo. O sea que requiere de mucho dominio propio, de responsabilidad y de discernimiento, saber cómo manejar mi tiempo efectivamente. Amén. Amén. Pastor hablaba sobre la asistencia al templo. Ha bajado la asistencia debido a que el culto lo transmiten, yo lo veo en la tarde. Exacto. Me acomodo demasiado. Pierdo responsabilidad para asistir a la congregación. Ya no es, no, yo tengo que dejar eso para tal hora, o yo no puedo. No, yo lo veo, o me mandan el enlace, y aún en la casa, si lo voy a ver, no tengo el compromiso de arreglarme para ver el culto. No, yo me quedo en pijama porque yo voy a ver el culto y nadie me va a ver. Y eso está mal. Perdemos interés por asistir, como decía Luis, por dar el beso, por dar el abrazo, por ver a mi hermano en el templo, por escuchar, presenciar la prédica de mi pastor. Muy bueno. Así mismo es. Así mismo es. Pastor. Pastor, una desventaja. Una desventaja es que tenemos mucha información a mano y no podemos meditar en la palabra. Que no, que en medio de una pandemia, como tenemos el tiempo libre, no estamos trabajando, me suscribí a muchísimas páginas, que podcast, que conferencia, y al momento de tú meditar, quizás en el devocional durante el día, hay un acúmulo de palabras y no puedes meditar con plenitud. Entonces tiene una sobrecarga de información. Añadan esa a las desventajas. Una falta de tiempo para meditar y reflexionar sobre lo aprendido. Y eso es y a eso le pudiéramos agregar también, Génesis, pudiéramos agregarle ya hay pocas personas que se memorizan las escrituras, versículos bíblicos, tienen poco tiempo, aún para muchas otras cosas que tienen que ver con lo que se llama esas disciplinas para la piedad. O sea que realmente es así. Gracias lo voy a anotar
en mis notas para poner también eso y otras cosas que los demás han dicho. Dios le bendiga a todos. Le voy a dar chance a las personas que tienen las manos levantadas ahora en este orden. Está Angie, luego hay uno que no tiene el nombre, que es D208313, luego Sandra Martínez, luego Jonathan, en ese orden, y luego Silvia. Es el orden de las personas que tienen las manos levantadas. ¿Quién va primero? Miguel, Donny está levantando la mano, perdón. Bueno, pues yo voy primero, si nadie habló. Pastor, sabes que yo estoy aquí en Estados Unidos. Okay. Y aquí hay un tiempo que es corriendo. Y así como usted dice, el tiempo aquí es corriendo. Y eso tiene una desventaja y ventaja también. Sí, yo viví en Estados Unidos muchos años, yo sé. Y usted sabe cómo es el tiempo. Yo y sé comencé una hermana aquí ahora que hay muchas personas que se acomodan en la casa. Pero, pastor, y los ancianos de nuestra iglesia en la tecnología, ¿cómo lo vamos a ayudar? Porque usted sabe que ellos no pueden asistir casi por lo que está pasando. Entonces, ¿cómo uno le ayuda a ellos? Sí. Yo entiendo. ¿Tu nombre de nuevo? Donny Ortega. Sí, Donny Ortega. Yo entiendo que todo esto es nuevo para nosotros. Es la primera vez en la historia de la humanidad que algo así sucede de manera global. O sea, la pandemia había ocurrido regionalmente hablando en Europa y en algunas partes de África y así, pero a manera global, el mundo entero es la primera vez. O sea que estamos prácticamente, somos novatos en esto. Ya generaciones futuras, si el Señor no ha venido, sabrán manejar las cosas mucho mejor que nosotros, porque no harán muchas cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día que no están bien, pero sí tomarán de lo que hicimos bien para mejorar las cosas. Entonces yo entiendo que ahora mismo los ancianos, obviamente, nosotros estamos llegándole a través de los medios digitales los domingos como iglesia, pero hay iglesias que no tienen esa posibilidad. Sí. Lo que quiere decir eso es que los familiares, obviamente, tienen que hacer un esfuerzo en poder regresar lo que es quizás el altar familiar a la casa, cosa que se ha perdido, de la familia reunirse a orar y adorar a Dios y estudiar la palabra juntos. O sea que creo que porque como no podemos, los ancianos no pueden ser expuestos a la gente, pues entonces están recluidos dentro de la familia inmediata. Entonces la familia inmediata tiene que cuidar de sus ancianos y son llamados a hacerlo. O sea que eso sería una alternativa. Y yo sé que a medida que vayamos creciendo en el conocimiento del ministerio en medio de esta nueva normalidad, como le llaman, vamos a ser más efectivos en la administración, no solamente a los ancianos, sino también a los niños, porque los niños nuestros también están sufriendo. Y así vamos a lograr poder, y los niños peor, porque los niños sí tienen acceso al internet, sí saben cómo manejar esas cosas y no están tan expuestos como los ancianos a todas estas barbaridades que se ven en las redes sociales. O sea que corren mayor peligro a desviarse que los ancianos que ya conocen al Señor. Pero nada, esa es mi humilde opinión en cuanto a eso. Amén.
Pastor, usted sabe que me dio gusto ver también que tenía mucho que no lo veía, la Santa Cena, que no se puede hacer por internet. Pero sí. Déjame decirte, no lo dudes, que un día cada quien va a tomar un pan y va a tomar también un vino y nosotros vamos a hacerlo por internet. Virtual, así es. No lo dudes, porque si las iglesias se cierran, no es verdad que vamos a dejar de tomar la cena del Señor. No. Lo haremos familiarmente o lo haremos conectado o lo haremos de alguna manera. Así es. Gracias, pastor. Perdón, hermano. Perdón que interrumpa, José Miguel, el programa que diste o el orden. Pero a esa inquietud de Donny, decirle que en el tema del próximo sábado, en la segunda hora, se va a tratar dentro de lo que es el líder y en la era digital, voy a tratar un tema que se llama